Buenas tardes. Gracias a ustedes por permitirme estar en sus hogares. Hoy arranca la última semana del mes de junio y como decimos, el tiempo avanza. Recuerden a Alex Boy para el look. Ramón Cáceres 202, Las Flores de Cristo Rey, en el 829-751-6268, aunque está al frente de la cancha. Y al lado de Alex Boy, más flow, Joselito, de todo en celulares y computadoras, con el WhatsApp 809-998-6666. Y que para lucir impecable, en WhatsApp también, Lavandería Sastrería Melissa, en la General Lora Fernández 16, en Los Ríos, con el 809-930-7888. Ya ustedes saben, para andar bien en pinta, llévense de mi consejo. Y que Quantum Lifestyle está en el vecindario de hoy, por fin a servicio de la humanidad y del medio ambiente. Y hablando de medio ambiente, vemos por ahí que el ministro se ha puesto la pila y está yendo a los puntos donde es necesario estar. Si el presidente Abinader entiende el poder de este señor, y vamos a respetar cosas políticas que me lamentan, pero él está haciendo su trabajo, aparentemente ha girado. Ustedes sabrán, nosotros, pero sobre todo el que decide es el presidente Luis Abinader, de darle una oportunidad, que aunque él falló, cometió muchos errores, e irrespetó al presidente. Porque el decir y irse que yo no creo que el presidente se lo haya dicho, tengo instrucciones precisas del presidente de desbaratar la imagen y el trabajo de Orlando Jorge Mera, porque ese no servía para nada. Yo insisto en eso y tengo solo una posición. A mí me importa que Luis Abinader, a quien admiro, a quien aprecio y entiendo que está haciendo el mejor gobierno que hemos visto, que quiere impulsar un verdadero cambio, pero las señales son preocupantes. Y esa fue una, muy preocupante, porque cuando un funcionario o un dirigente de un partido está por encima del presidente de la República, al final esto se jodió. Lo digo así mismo y le pido excusas a ustedes. Pero ese no es el tema, pero hay que insistir. Fíjense, hay un gran aporte que está haciendo Acento. Fausto Adame, su dueño, su director, ese joven periodista muy capacitado y que se piensa como pensamos una gran parte, la Altagracia Salazar, La Morena, Zapete, Nieves, Domingo Páez, José Laluz, nosotros y muchísimos más, que gracias a Dios que crezcamos y que tenemos un compromiso con el avance de la sociedad, con el futuro de la sociedad, y no el apañamiento, no el tape, no los políticos podridos que se han sucedido unos con otros, pero asoman nubarrones muy grandes. Y miren, esa Cámara de Diputados, que cuánto bajo sale ahí, cuánto hedor, cuánta podredumbre entre algo limpio y algo sucio. Yo creo que el presidente Abinader va a tener que ponerse los pantalones bien largos, amarrarse la correa y llamar a sus diputados y dar una señal que se quiere una Cámara de Cuentas seria, como esa que quieren destruir, como esa que quieren torpedear el que siga trabajando. Ese mismo joven Genao, que es vocero, él podrá hacer un futuro, pero hay mezclado ciertas cosas. Esos reformistas no tienen mucha moral. Me perdone, Quique, me perdone, Rogelio, pero ustedes saben, es el pasado con el presente. Cuando Juan Bosch y Balaguer se levantaron la mano, pero Juan Bosch sin saber a quién era que se lo estaba levantando, a Enrique Peripérez, a Balaguer, confundido por esa amalgama que hubo ahí, cuando ese PLD dijo, es cuarto que queremos, y es millones y millones para mantenernos. Leonel proclamó, recuérdenlo, es hasta el 44 que habrá PLD y sucesión, porque él soñaba que iba a dejar a Omar su hijo, que no lo merece. Y quisiéramos tocar otro tema.
queremos avanzar, porque cuántas cosas hay en el fin de semana. El presidente inauguró obras por todo el territorio nacional, por amplias regiones, y qué bueno que así sea, pero queremos limpieza, queremos pureza, porque no vamos a caer en lo mismo. Fíjense, hoy hay un llamado de la CDE a unos apagones de 10 y 12 horas, y dicen que no importa cómo ha crecido, pero crece más que la perversidad, el tape, porque ahí hay una auditoría que nada más se hablan de la que le conviene a los sectores donde hay prensa involucrada y con mucho cuarto para comprarnos a todos y para comprar la oposición. Si Luis Abinader se descuida, si doña Milagro Ortiz Bosch se descuida, y si lo que creemos que así debe ser, porque no hay necesidad de fortuna y de cuarto para ser feliz. Es más, eso es lo que induce es a la infelicidad, los cánceres, la diarrea, que el lomotil y el prodón se acaba y no hay forma como ellos parar, porque la conciencia pesa y la dignidad pesa mucho más, aunque ellos sean una partida de caraduras y sinvergüenzas. Entonces, ¿cuánta preocupación tenemos? ¿Cuánto desvelo? Porque como le dije a ustedes, que saben que me emociono y corto un tema y meto otro, pero así es que lo hacemos, y ustedes entienden que así que esa es la forma de nosotros para mantenerlos a ustedes con la mente despierta, con el ejercicio mental permanente, porque si nos descuidamos no hacen nada, y ni siquiera en segunda, creyendo que vamos avanzando, porque qué difícil son las transformaciones hacia lo mejor, hacia lo digno, hacia el respeto del recurso que todos producimos. Y es por eso que, como le decíamos, es muy bueno el ejemplo de Fausto. Ahí ustedes dirán, no hoy, no mañana, o a partir de hoy ya eso va a quedar en manos de los técnicos. Pero vamos a pasar esa entrevista al Cucón, que como yo le digo y ustedes me oyen decir, a César Rafael Camaño Grullón, César Andrés Camaño Grullón, pero es Cookie, porque hay demasiados César y Rafael, pero sobre todo César en ese apellido. Y explicando la transformación de Francis, acuérdense que nosotros hemos tocado esos temas pincelados, de la derecha hacia la izquierda, porque él abrió los ojos de que esas potencias todas son oportunistas y solo se manejan en base a sus intereses económicos y lo defienden en cada coyuntura y en cada circunstancia. Caemos otra vez en el comienzo de semana en que vemos esa gran preocupación que da el anuncio de que esa Cámara de Diputados y esa comisión, señores, ojo ahí. Vemos también que dice Lixio, para mí esa es Lali, una de las hijas de esa señora que fue nuestra primera candidata vicepresidencial en el país, Josefina Padilla Viuda Sánchez, la viuda de Rafael Sánchez Sangey, de ese mártir de la tiranía de Trujillo, de ese héroe que entregó su vida por nosotros, por la libertad, dejó esas niñas huérfanas pequeñitas, y lo digo porque yo visitaba su casa. Yo tuve confianza de la madre de ella, tuvimos una gran amistad, por amigos de las hijas de ella, amigas, la doctora Leonor de Bobadilla, la viuda de Adolfo Tejada, nuestro querido hermano de pequeño, que convivimos y visitábamos esa casa. Y por eso les hablo que hay que refrescar la memoria. Pero qué bueno que ella está diciendo es lo que decimos nosotros. ¿Y cómo se viene a inventar? Y ahí voy a traer a Joaquín Balaguer, a ese genio de la maldad, pero sí del poder en el bolsillo y de todas los hilos del poder en uno de los sacones que usaba y le gustaba usar, que dio mucha brega quitarle esos sacones. Nosotros participamos, no hablamos disparate. Tuvimos con el Sastre cuando estuvo en Jarabacoa, cuando él
iba a juramentar su próximo periodo de gobierno, que lo extendió, que casi se muere, que era su sueño, sentado en la silla de alfileres, pero que eran unos alfileres tan suaves y tan dulces, que producían música, arpegios y hasta mujeres bellas. Es la realidad. Dejémonos de hipocresía y de Rogelio Genao y Kícara, que no vimos el señal de Balaguer. Ustedes vieron los cuartos que se metieron en los bolsillos. Y escúchenme la frase, bueno, pendejo, y ahora no quieren una cámara de cuentas que cuestione su pasado. Su pasado, estar por el poder, hasta yo de Pacheco dudo. Él va a tener que demostrar que es verdad el líder de esa cámara y de la mayoría, y que quieren una cámara de cuentas al servicio de la sociedad, en contra de la impunidad, y para servirle a los mejores intereses, pensando en que si seguimos con la vaina que dejó este PLD, se jodió la educación, se jodió la salud, se jodió todo, y vamos a tener que coger las ametralladoras otra vez. Y yo pienso con 80 años ya, pero todavía sé rastrillar y me quedan fuerzas para tirar y llevarme las cabezas más asquerosas que se ven en el frente, malditos que no quieren nada en favor de esta sociedad, ni de la paz, ni de la juventud, porque qué hipócritas y perversos son. Óigame, y ahí pasa, ustedes saben qué pasó por ahí. Y olviden que estos piques no debo hacerlo. El mismo Cucón me vive mandando lo dañinos que son para la salud mental, que se transforma en nuestras células, que esas preocupaciones llevan a cáncer, llevan a infarto, llevan a de todo. Por estos malditos, eso es lo que quieren. Yo le pido a Dios que si a mí me llega, que ese equipo de prensa que anda por ahí, lástima que Juan Bolívar Díaz esté por España, él sabrá venir a ponerse y enfrentar, a ponerse al frente de la tropa. No vamos a permitir, y con la ayuda del Padre Celestial, que esa Cámara de Cuentas, una de las más dignas que ha arrancado, por lo menos a la cabeza, no la puedan decapitar. El sueño es decapitarla. Janel Ramírez y el joven y el señor que lo acompaña, los dos hombres, son dignos. Da pena decir que fardas indignas, que no le hacen honor al espacio de la mujer, lo que es una vergüenza para las mujeres que se quieran dignas. Y por eso yo alabo al Ali, como sale al frente y dice, no podemos permitir que esa Cámara de Cuentas sucumba. No podemos permitir que este ejercicio digno se lo lleve la corriente, como la famosa canción del enano manzanero, Camino del Puente me voy, y de Roberto Ledesma. Qué lindos tiempos, qué bellas canciones. Sí, lo mezclo todo, porque la verdad es esa. Vivir es bueno, el dinero hace falta, pero no sentado en lomas de dinero, como se han acostumbrado estos malditos. Dios mío, no te maldigo a ti, no maldigo lo bueno, pero esas señales hay que maldecirlas y que se las lleve Satanás, que no puedan fomentar ni crear raíces en esta sociedad que hace tanto esfuerzo, madres dignas o padres dignos, por dejar una sociedad más despejada y más tranquila a los que nos vienen atrás. Pero vamos a pedirle a la sociedad misma y que esa comisión y que el presidente Abinader entienda estos lamentos y los coja para él, que si él descuida la vista y doña Milagros, le van a torcer el camino y el pulso. Y como dijo el sociólogo Mercedes, que lamentable, pero es duro decirlo, Luis gana, Luis no importa partido, pero ahí que está el peligro, y ahí que se quiere torcer todo, y ahí que se quiere confundir, porque qué bueno si así fuera, que esa reelección que es tan necesaria, se pudiera torcer, y no se sabe a qué destino, en qué manos caemos. Por tanto, si tendríamos que bajar al frente al Congreso a decirle una señal y nosotros recoger los diputados que tenemos
nombre uno por uno y señalar y estar vigilante cada voto de esos cuando ese pleno se dé y decida, en vez de juicio político, darle apoyo y restituir esa Cámara, pero darle fuerzas. Y quien no debe estar ahí, que no esté, pero que se vea que hay la voluntad política, pero sobre todo la voluntad ejecutiva de que no retrocedamos ni siquiera un milímetro. Porque si se da una señal así, miren, lo que me pasó por la mente no se lo voy a repetir porque voy a ofenderlo a usted y a su familia y hasta a mí mismo. Por tanto, vamos a estar muy ojovisores. Fíjense, tenemos que tocar el tema de la producción récord de energía, pero que no evita los apagones. A vernos claro, ahí vimos que renunció el licenciado Manuel Lara, un hombre del PRDismo, un empresario desde joven, pero un empresario digno, un hombre que piensa en el futuro de la nación, y por algo renunció. Nada más se salió en la prensa que por renuncia de él nombraron a una persona que nosotros no vamos a omitir un juicio, no hemos encontrado quien nos aclare bien quién es esa persona, pero nos quedamos con las dudas y la preocupación de que es inseguro lo que vendrá. Es preocupante, porque ahí vemos que dicen las sedes que va hacia la producción récord, pero no damos para toda la producción. Ahí se tuercen muchos nubarrones. Hay intereses de sectores privados que no tienen su hoja muy limpia, que lo que les interesa es esto es de nosotros. Y cuando lo tengamos completo, mira Luis, hasta a ti te vamos a dar apagones, porque no nos interesa el avance ni el progreso. Nos interesa que el centavo de dólar que damos se revierte en nosotros en pesos de dólares y muchos, en dólares fuertes, que nos dé para comprar el resto de la empresa del país y hasta el gobierno mismo, porque ahí hay mucha angustia y mucha inconsecuencia. Esos socios de Odebrecht, una cosa que nos preocupa, vimos ahí al presidente Abinader junto a Cero Estrella inaugurando obras y nos viene a la mente y la participación de Acero Estrella en Punta Catalina, cuando fue parte consolidada del emporio que ganó esa licitación, y todo el mundo sabe cómo la ganó, entre comillas, con mucha mala leche. Miren dónde han reventado ya y no la vemos en los medios, la encuesta, la auditoría ordenada a empresas, ¿no?, internacionales, la auditoría científica, la técnica y la auditoría económica, y donde el mismo Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, cuando la entrega dice que ahí se comprobó que hubo 10 millones de dólares para favorecer esa empresa y los manejos que se dieron y el tape que viene que darse. Entonces, debe de aclararse hasta las últimas consecuencias ese proceso. Ahora, porque Acero Estrella ya está bailando en el nuevo gobierno, no tenemos nada contra esa compañía, pero sí que se aclaren las realidades y que se diga, si él no tocó en ese baile, bueno, pero que haya una Cámara de Cuentas capaz de hacer auditorías creíbles, justas, dignas, y que nos den la señal clara y que una justicia pueda actuar. Fíjense lo que hay con esa Cámara de Cuentas, hasta los juicios que se están haciendo y que arrancaron, y hay una aceptación y una tranquilidad en el pueblo de que la corrupción va a ser detenida y castigada. Porque no me digan a mí que borrón y cuenta nueva, porque de eso se viene borrando desde que matamos a Trucupé. Que me den a mí una gomota grande para entonces yo borrar y correr un papelón o una hoja
de dibujo en los planos que hacíamos cuando estudiábamos y escribir la mía. Entonces yo podía hacer mi nueva cuenta. Ahí, en ese pensamiento, dije todas las diabluras, porque así sí es bonito. Delincuente favorito de cuello blanco y niñitos lindos, que mucha gente sabe que hay muchísimas cosas, aquí hay muchísimos avances de las empresas. Pero para justicia, para unos sí, para otros no. Ay, si son de Santiago tienen todo el derecho, porque el presidente y la vice son de allá. Lo pensé, y ustedes también. Pero dejen la Cristóbal ahí todavía. Pero que no nos induzcan y no nos obliguen a eso. Fíjense, nos están haciendo señas. El tiempo se nos acaba. Hasta mañana y gracias por todo. El sistema aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón. Apoyaba. Y entonces cuando sucede esto me llevan para que estuviera trabajando directamente en el Palacio, que era el edificio Copelo, sí, en la oficina de Francis Camaño. Yo siempre estaba mucho tiempo con él y en adelante despacho. Cuando llegaba gente, esperaba a alguien, yo era que se lo pasaba, lo encaminaba otra vez a que saliera. Y cuando había que hacer servicio, que amanecía en el techo, cuando la situación estaba... ¿En el techo del edificio Copelo? Bueno, cuando empezamos fue en Ciudad Nueva. En Ciudad Nueva. En un edificio que abajo había un parqueo gigantesco y la oficina de arriba fue que se tomó, ahí fue que empezamos. Entonces ahí había que hacer servicio arriba armado, porque era ahí era que estaba el comando, no había presidencia todavía. No había presidencia, había un comando. Un comando que... Empezó la guerra con eso. Entonces yo trabajaba directamente en la presidencia. Habíamos 6 Camaños que estuvimos con Francis directamente. ¿Quiénes eran esos Camaños? Además de Francisco, bueno, Alberto y Claudio. Y Claudio, estaba Álvaro Camaño Pérez, ya, y César Camaño Pérez, que eran hermanos también. Ya. César sí era militar, ya. Álvaro y yo éramos civiles. Y el quinto, que no era Camaño, era Deñó, el tío Chibú, Alejandro Deñó Suero, sí, que era militar, él siempre estuvo militar. Siempre estuvo militar y aparece en muchas fotografías. Sí, con él. Chibú aparece acompañando siempre a Camaño. A Camaño, porque él era tío de Camaño. Era tío de Camaño. Ajá. Y entonces... ese era, ¿hermano de don Fausto? No, hermano de tía Nonín. De Nonín. De Nonín, la esposa de Deñó. Deñó. Por eso él era Deñó Suero. Deñó, sí.
Y entonces, cuando estalló la guerra, me acuerdo que ahí una noche, cuando estábamos en la Canela esquina Pina, en el segundo piso, me toca hacer servicio arriba. Y yo estoy haciendo servicio arriba y de repente la puertecita que se subía al piso, porque era en escalera, tiran un colchoncito y yo me espanto, pero es desde dentro de nosotros. Y entra un señor que yo lo había visto un par de veces, italiano, Ilio Capocci. Entonces Ilio, con el calor no podía dormir y me dijo que se iba a acostar ahí. Pero él hablaba mucho, era muy conversador, y yo con ese hombre, ahí me enteré de toda su historia. Algún día te la contaré. De la de Ilio Capocci. De la de Ilio, sí. Y entonces hice una amistad con él enorme desde ahí en adelante, hasta su muerte. El 19 de mayo murió Ilio Capocci en el intento de asalto al Palacio Nacional. Al Palacio Nacional, sí, ahí muere Ilio. Dentro del jardín del Palacio Nacional. Sí, él logró cruzar. Él logró cruzar, sí. El único que cruzó. Sí. Era un guerrero de nacimiento. Ya. Entre las cosas de Ilio, su padre lo mete a un seminario en Italia, como usted decía, que un hijo era seminarista. Bueno, y él se escapa del seminario con otro grupito y se meten a la guardia de Mussolini. A propósito de eso, yo tengo una inquietud y quiero saber, porque hay versiones diferentes. El 14 de mayo de 1965 llega al país Rafael Tomás Fernández Domínguez. Correcto. Sí. Ya estalló la revolución, ya Camaño, ya pasó lo del Puente Duarte, vino la intervención y Fernández Domínguez va al edificio Copelo a reunirse con Camaño. Con Camaño. Correcto. Bien. ¿Usted estaba ahí ese día que fue Fernández Domínguez a reunirse con Camaño? Sí. ¿Es cierto que Camaño dejó esperando mucho rato a Fernández Domínguez antes de recibirlo? Pero era porque tenía una situación muy apretada con la actividad de guerra. Sí. Es decir, no lo dejé esperando por dejarlo esperando, sino que estaba indicándole a las tropas que estaban en ciertos sitios qué hacer. Estaba trabajando. Usted cuando entre, ellos se dan un abrazo. Ya, muy bien. ¿Pero cuánto tiempo esperó Fernández Domínguez para ser recibido por Camaño? Cuando él llegó. Como 18 o 20 minutos. Lo que pasa es que en eso la gente lo veía como si fuera 2 horas. O sea, era terminando unas conversaciones que estaba hablando dando órdenes. ¿Qué hacemos por aquí? Vayan para allá. O sea, estaba dando órdenes. Eso era lo que estaba pasando. Eso era lo que estaba. ¿Usted estaba ahí? En ese momento estaba ahí. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro de Rafael Tomás Fernández Domínguez con Francis Camaño en ese momento? Un abrazo, cuando se vieron, primero el saludo militar. El saludo militar. Que Francis era teniente coronel cuando la guerra. Ahí es coronel y después presidente. Entonces Fernández Domínguez lo saluda ya con saluda al presidente. Al presidente de la República. De la República. Ya. De manera que eso de que Francis hizo esperar 2 horas, 3 horas todo eso son a Fernández Domínguez. ¿Cómo iba a ser? Eso no era posible, ¿verdad que no? No. Ya, bien. Luego ya está lo que pasó el 19 de mayo, el intento de recuperación del palacio. Y ahí muere. Por si acaso, ¿es cierto que Francis Camaño le pidió a Fernández Domínguez no ir al intento de asalto al Palacio Nacional? Bueno, Francis no estaba de acuerdo con esa operación, porque fundamental, lo que él nos contó después, porque él no estaba, porque después se le preguntaba. Sí. Él veía que primero no había la necesidad militar, el palacio estaba bloqueado prácticamente, pero era un gesto bellísimo que tomáramos el palacio y pasáramos la presidencia al palacio. Entonces él se aguantó, pero por eso fue que ellos más o menos, Francis decía, es demasiado riesgoso, muy peligroso. Pero aparentemente Fernández Domínguez no había encontrado batalla y quería dar la de él. Él quería dar su batalla. Ya. Y para mí esa fue la razón por cual. Pero Francis tampoco se lo impidió. Sino que le recomendó. Oye, yo entiendo que no debe ser. Eso yo no estaba presente cuando discutieron eso. Eso después yo lo fui oyendo.
porque yo no era una figura que podía estar Bien. en ese tipo de... Bueno, se dieron las negociaciones, se estableció el gobierno de Héctor García Godoy, Francis dejó la presidencia de la República y se fueron a Santiago para conmemorar o para recordar a los 6 meses de la muerte de Fernández Domínguez, una misa en la iglesia de la Altagracia y posteriormente un desayuno al que invitó Antonio Guzmán en el Hotel Matún. Sí. Me gustaría, ¿cómo fue que se originó ese encuentro y esa presencia de Francis en Santiago y en el Hotel Matún? Bueno, la idea real, eso fue por el joven que te dije. ¿Cómo Pedro es? Manuel Casal Victoria. Pedro Manuel Casals Victoria. Casals Victoria es que le lleve esa idea a Francis. A Francis. Yo lo recibí en la casa de De donde es Esteba. de donde el señor Esteba. Era la casa de Francis Camaño. Que era, en ese momento era la casa. Él de ocupó esa casa. Ocupamos esa casa, sí. Muy cerca de la Crucero Arens, al lado del parque hoy Eugenio María. Sí. Ya. Bien. Entonces, ahí era una casa de 2 pisos y demás. Y entonces, Francis me manda a mí a recibirlo. Yo no lo conocía, a Pedro Manuel Casal Victoria. A Casal Victoria. Sí, digo, ya él estaba dentro, a que se lo subiera al segundo piso. Al segundo piso de esa casa. De esa casa, que había una oficina privada ahí para gente muy especial y cosas así. Entonces, Pedro Manuel Casal Victoria es que le explica a Francis que Santiago no ha visto la Guerra de Abril, nada más la oyen, era como, el Cibao no había hecho nada, era lo que ellos se sentían, más o menos, que iban a aprovechar el 6º aniversario para la misa, de la misa una ofrenda floral en el cementerio y después el desayuno en el Hotel Matún, para que Santiago viera los ranas y demás desfilando. Había mucha curiosidad por conocer con el pueblo, a los hombres a ranas. los hombres ranas. Ya. Bueno, en ese momento, Esta es la misa. ahí estamos en la misa. Esta es la misa. Ahí estamos en la iglesia de la Altagracia. La Altagracia. Eso se llenó. Bueno, ahí se nota la misa. La misa. Ahí no sí. cabía un mandado. Sí. Bueno. Entonces, cuando termina la misa, Claudio, mi hermano, que era el jefe de inteligencia, se me acerca. Yo estaba separado, el grupo de militares y la viuda y demás estaban al frente en la misa. Yo estaba en un lado, en un pasillo. Veo que Claudio se para. Cuando usted dice la viuda, Arlete. Arlete. La viuda de Fernández Domínguez. Sí. Bien. Entonces, Claudio se para y viene a donde yo estoy y me dice, desde que yo lo vi que llegó me paré y me dice, el plan del desfile no va, me acabo de enterar que hay un riesgo enorme. Él era el jefe de inteligencia. Díselo a todo el que tú conozcas, aunque tú me veas hablando con él, tú vuelves y se lo repites, que todo el mundo a coger el carro de aquí y seguir para el hotel. Ya, que no hay desfile. No hay desfile. De la iglesia Ya, al cementerio. Al cementerio. Ya. Porque se supone que hay unos atentados preparados contra nosotros. Ya. Pero es cierto que hubo un bullicio muy grande y gente intentando como afectar la celebración de la misa en la puerta de entrada a la iglesia de la Altagracia. Eso lo que había era que eso se llenó como de 10 partidos que desfilaron y se pusieron en el parque. Hay un parquecito y llenaron el parque. Frente. Entonces ellos hablaban, ¿sabes cómo son los izquierdistas de fuerte? Pedían cosas y así como no respetaban mucho La ceremonia pero no religiosa. molestaba tanto a la ceremonia porque esa iglesia es cerrada. Ya. Ellos tenían como sus micro mítines. Entonces cada uno quería como vocear más duro. Ya. Porque eran varios grupos, por las banderas era que uno se daba cuenta. Ya, por la bandera que presentaba. Que presentaba. Ya. Pero cuando terminó la misa, que se decidió, entonces, y esto lo voy a confesar, a confesar aquí en este programa, si no se sabe mucho. Cuando Claudio le informa a Camaño de que hay un atentado preparado, era lo que él pudo haber conseguido con sus informantes, que iban a atacar en el desfile. Entonces, Francis estaba sentado al lado de doña Arlete, entonces ahí se prepara un pequeño teatro. Arlete se enferma,
porque el público está esperando en el parque, esta parte para el desfile. Entonces, Arlete se siente mal, entre comillas, y Francis la acompaña delante del público, y ella más o menos, y Francis, ¿qué habla? Doña Arlete se ha puesto mal, no puede hacer el desfile, así que nos vamos en carro, para no coger la calle, porque sabíamos que en la calle era que iba a pasar el asunto. Ah, fue así. Así Se coordinó con Arlete para que ella claro, para que después simulara un desmayo. bueno, que se sentía mal. Sí, que se sentía mal. Y que no podía hacer el desfile. Ya. Y decir, bien, carro, entonces Camaño no le iba a dejar ir. Esa fue una improvisación. una improvisación por razones de seguridad. de seguridad para no coger todo el público Ya. por la calle. Y entonces ahí todo el mundo cogieron los carros Y se fueron al cementerio. y nos vamos al cementerio. Yo fui de los últimos que salí, porque en el carro con que andaba, que yo andaba con Miniato Coradín, el doctor Miniato Coradín, y eran dos abogados. Ya, muy bien. Miniato era pariente, Miniato estaba casado con una prima hermana mía. Y Mejía, y el doctor Mejía. Bienvenido. Bienvenido, Mejía, nosotros fuimos los tres juntos. Luego fue procurador general de la República. De la República, bienvenido, Sí. Mejía. Sí. Y entonces Bienvenido estaba allá también. Ya. Entonces cogemos los carros y cuando nos vamos llegando al cementerio, era para ir al cementerio en carros, a hacerle la ofrenda, pero no con el desfile. El cementerio de la calle 30 de marzo Sí, de Santiago. el cementerio. Era un trayecto relativamente corto. Corto, por eso era que se calculó que se podía ir a pie. A pie, Eran como perfecto. 10 o 12 cuadras. Ya, de acuerdo. Entonces ahí era que Claudio había tenido la información que iban a, no sé si a entrarnos a tiro o... Pero los hombres rana llegaron primero al cementerio. porque en ese... ¿Por qué? ¿Quién dispuso eso? Francisco Alberto. Francisco Alberto. Sí, porque desde que Claudio le informó a él con mucho disimulo, váyanse adelante, chequense el sitio. Ya. ¿Mm? Fue de ese modo. Sí, Sí. viste, ellos, por eso ellos llegan primero. Llegaron primero. Sí. Y entonces cuando salimos hacia allá, tiran unos tiros de frente al cementerio. La calle es enorme, ancha, grande, sí. es más ancha que el malecón de aquí. Ajá, No sé bastante qué, ancha, sí. anchísima. Entonces, Porque son dos calles que se bifurcan y ahí frente al cementerio. Entonces, Así es. es un edificio como de 2 o 3 pisos, que era un hotel de barato, de pueblo, de sí, pueblo, sí, sí. De la azotea sonaron unos tiros. Y y ahí empezó, ya yo que sabía que Claudio me había dicho, digo, empezó el lío. Ya. Tiraron al cementerio. Nos contaron después que hubo gente herida, no hubo muertos, pero santiagueros. Por eso no se supo tanto en la capital. Nadie de los que fue desde Nadie de Santo lo que Domingo fue resultó le herido. pasó. No, porque la gente tiraron. ¿Pero tiraron a las personas o tiraron para arriba? ¿Qué fue? Eso no sabemos. Digo, yo no sé. Ya. Pero se supone que ellos tiraron. Y cuando hacen eso, ahí Santiago ve los ranas en acción. Porque entonces los ranas brincaron como hacían ellos, que disparaban, se tiraban, daban una vuelta en el piso y cuando se paraban volvían y tiraban. Los tipos dejaron los fusiles arriba. Fueron 2 fusiles FAL que lo cogieron los ranas, ellos subieron hasta allá arriba y vinieron con los fusiles FAL. Y yo le pregunto al capitán Ureña, que era de los hombres ranas, jefe de la escolta de Camaño, y era jefe mío en ese aspecto. Sí. Y le digo, comandante, ¿qué fue? Me dice, 36 tiros. Digo, ¿cómo 36 tiros? Usted sabe que tiraron 36 tiros. Dice, porque este está vacío y a este le quedan 4 y cogen 20. Y cogen 20. Salieron huyendo, cuando vieron los ranas le salieron huyendo. Claro. Entonces de ahí es que nos vamos al Matún. Ya. Pero, perdón, Cookie. Los hombres rana descubren C4 en la tumba de Fernández Domínguez y de Ludovino, su padre. Pero no reventó. Es decir, pero lo descubren y evitan evitan que explote y que haga un daño mayúsculo porque a hay una cantidad de no. personas que van al cementerio. Fundamentalmente iba a ser un daño a civiles, porque normalmente a la tumba iba a estar la viuda, todas las mujeres, lo normal que se... Pero parece ser que el objetivo era Francis. Es probable que fuera eliminarlo, a él y a su gente
Y a su gente más cercana, Monte Aracha, todo el comando. Todo el comando. Gerardo Marte Hernández, Alora Fernández. Todo el comando. Sí. Es decir, acabar con eso. Pero ahí le falló el asunto. Entonces, cuando nos vamos al Matún a